casa no es hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. Esta noche creemos que un tema que ha hecho la agenda política internacional es la crisis en Venezuela. Nicolás Maduro enfrenta nuevamente una crisis, la presión de los Estados Unidos y de otros países de Europa. Están haciendo algo que parece que, bueno, que hasta la fecha la oposición venezolana no había podido hacer. Otra vez se unen, digamos, al intento de desalojar a Nicolás Maduro del poder. Hemos visto esta semana, bajo la presión de los Estados Unidos, se ha insistido en dar un plazo, particularmente la Unión Europea, da un plazo hasta esta noche a las 0 horas, digamos, de que si Nicolás Maduro no convocara a elecciones, reconocen a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Juan Guaidó el 23 de enero se autoproclama presidente de Venezuela, muy amparado en el gobierno de Donald Trump, desconociendo los resultados de las elecciones de mayo del año pasado, cuando Nicolás Maduro obtiene en ese momento el 46% de la votación, 6 millones de votos, un nivel de participación el 64% de la votación, un nivel de participación del 46%. Venezuela tiene un padrón electoral de 20 millones, de los cuales 6 millones, digamos, habrían votado por Nicolás Maduro. En ese momento, en ese mayo del 18, existen algunos países que objetan los resultados de las elecciones. Sin embargo, este desconocimiento de lo que hemos visto esta semana, de los resultados de ese proceso electoral, no eran tan claros como lo hemos visto esta semana. Es de la crisis de Venezuela que vamos a hablar de esta noche. Venezuela ha cumplido ayer justamente 20 años del chavismo en el poder. 20 años que nunca han estado libres de conflictos. No podemos decir que hablamos de una estabilidad política duradera, ¿no? Venezuela, desde que se posiciona Chávez, ha tenido una y otra vez distintos momentos de inestabilidad política. Para hablar de eso esta noche hemos invitado a la diputada Valeria Silva. Valeria, como siempre, es un gusto tenerte con nosotros. Muy buenas noches, Susana. Buenas noches al panel que estará con nosotros analizando este tema que, como tú dices, ha marcado la audiencia y, por supuesto, a la teleaudiencia también. Gracias, Valeria. Con nosotros y se estrena en Esta Casa No es Hotel Nadia Beller. Nadia es abogada internacionalista, has trabajado con temas internacionales. Bienvenida al programa. Buenas noches, Susana. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a los panelistas y a toda la población boliviana que ve tu programa. Gracias. Con nosotros también Franklin Pareja. Franklin, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Susita. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a la diputada Silva y a la abogada Nadia Beller. Quédese con nosotros en Esta Casa No es Hotel, que vamos a analizar de la forma más desprendida posible qué es lo que está sucediendo en Venezuela, por qué está sucediendo lo que está sucediendo en Venezuela, por qué un país tan rico pasa por tanta crisis institucional, por tanta crisis política. Quédese con nosotros. Volvemos, esta noche estamos hablando de lo que ha marcado la agenda política nacional también, pero internacional fundamentalmente, que es la crisis en Venezuela. A ver, vamos a empezar. Hugo Chávez asume la presidencia en 1999, como lo señalaba en el anterior bloque. Son 20 años de chavismo en Venezuela. De hecho, ayer era un día de marcha y contramarcha a propósito de los 20 años. Pero ya en abril del 2002 tiene el primer golpe. Empresarios y conservadores, digamos, venezolanos se juntan, le hacen un golpe al expresidente Hugo Chávez. El mismo año, en diciembre,
hay un golpe económico, lo que se conocía como el golpe petrolero, que tiene que ver con un boicot económico. En adelante, la confrontación política en Venezuela no ha cesado. Es decir, hablamos de idas y vueltas, de cuestiones que hace la oposición. Y quiero empezar contigo, Franklin, para darle un panorama general a la gente y, como lo decía al inicio, intentar dar una explicación de lo que sucede en Venezuela de la forma más imparcial posible, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado en estos 20 años de chavismo? ¿En qué se basa el chavismo? ¿Por qué despierta tanta polarización una fuerza que definitivamente, una propuesta política, un proyecto político que definitivamente es muy, muy fuerte, ¿no? Por supuesto que sí. De hecho, yo creo que para entrar en contexto es un poco necesario hablar de un hito más atrás. Digamos que partamos de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se polariza y básicamente, como una especie de geopolítica de la distribución, Latinoamérica entra en un ciclo casi ininterrumpido de gobiernos dictatoriales. Gobiernos dictatoriales que han generado desigualdad, corrupción, pobreza, lo cual prácticamente constituye condiciones objetivas para que las bases sociales, ¿no? las grandes, la población excluida vaya incubando un deseo de renovación, de cambio. Y es así como se empieza a instalar una corriente de visión más de izquierda, tratando de crear un imaginario en el sentido de que esto podría ser la solución, una nueva visión ideológica con una impronta básicamente socialista. La Revolución Cubana ha sido un hito muy importante porque ha generado una especie de remozamiento de esta visión ideológica, y esto ha empezado a calar en los diferentes países que, como las condiciones objetivas de pobreza estaban dadas, entonces lógicamente se ha ido internalizando con mucho más fuerza. Pero nosotros no hemos pasado de una situación de pobreza y dictaduras directamente a democracias bien constituidas. Después de eso ha venido el ciclo de las democracias casi de manera simultánea por la década de los 80s, y en la década de los 80 se han instalado no solamente las democracias como una nueva forma del ejercicio de la política, sino que esto ha venido aparejado además con una profunda crisis política que deviene de los descalabros que han generado las dictaduras, y además la impronta del ajuste estructural conocida como el neoliberalismo. Entonces, el neoliberalismo es lo que se recuerda como el periodo democrático anterior al surgimiento de estas figuras icónicas como Hugo Chávez, Fidel Castro, Lula, ¿no? No en ese orden propiamente. Claro, porque el neoliberalismo... No en ese orden propiamente, pero estas son las figuras de alto perfil. Posteriormente también entra en esa corriente de figuras Evo Morales. Entonces, esa es la situación en la cual Venezuela, un país muy pobre, un país con grandes asimetrías, un país inmensamente rico, porque el petróleo se descubre en 1910, y básicamente nos podemos dar cuenta que después de que más o menos por los 50 Venezuela logró pagar su deuda externa, pero así todo no se empezó a reducir la brecha de la desigualdad y más bien se empezó a ampliar. Entonces surge un sentimiento de indignación popular en Venezuela, y ahí Hugo Chávez, el perfil de Hugo Chávez y el discurso de Hugo Chávez cala perfectamente. El cóctel de corrupción, exclusión, pobreza, con el discurso de un cambio estructural, obviamente era la respuesta y la ilusión que estaba esperando la población. Además, con una riqueza natural impresionante, una cantidad de petróleo impresionante que sí, digamos, en parámetros de distribución podría... Es decir, no estamos hablando de una sociedad que no producía nada. Bueno, de hecho, Venezuela no es que era un país destrozado. Venezuela, pese a todo, era un país muy próspero. Lo que pasa es que mucha desigualdad y además mucha pobreza también.
Pero bueno, ese es el contexto que genera el surgimiento de una fuerza y una figura como Hugo Chávez. De ahí en adelante, hasta el día de hoy, Venezuela ha tenido algo así como 947.000 millones de dólares en 19 años, que no solamente incorpora el periodo de Hugo Chávez, sino también el periodo de Maduro. Y la pobreza en Venezuela hoy en día es mayor que en 1998. Entonces la gran pregunta es, ¿vamos a seguir sosteniendo que todo se debe a variables exógenas cuando siempre se dice que ha habido un gran bloqueo económico? Más allá de que los datos te muestran de que ha tenido un momento de gran crecimiento económico, donde Chávez ha tenido la posibilidad de reducir la pobreza hasta el 28%, y eso ha penetrado en la sociedad. Por eso no se puede decir que la base social del chavismo está desmantelada, como quizás de una forma muy mecánica se quiere decir hoy en día. Pero de que se ha erosionado profundamente también es una realidad indiscutible. O sea, no podemos pensar que en este momento en Venezuela las cosas, como ver dos cadenas, ¿no? Hay una cadena internacional, hay dos cadenas internacionales, totalmente antagónicas. Tú ves una, todo está mal, y tú ves la otra, todo está bien. Entonces, claro, en función de eso, ¿qué es lo que corresponde? Que hay que empezar a hacer los deberes y empezar a ver los números de una forma prácticamente personal, y además también hay que empezar a analizar los últimos periodos y encontrar las causas de la debacle propiamente de este periodo, que al día de hoy ya no se puede negar que existe una crisis. Ahora, la interferencia. 18 elecciones, Franklin, en Venezuela en los últimos 20 años, de las cuales 16 ha ganado el chavismo, solamente pierde 2, el referéndum del 2004 y las elecciones de la Asamblea Nacional, que es de donde justamente sale Guaidó, en el 2015. Es decir, estamos hablando también, más allá de la observación a las últimas elecciones, estamos hablando de una maquinaria electoral que cuando el chavista de base siente el gobierno en riesgo, se moviliza, sale y vota. Pero tienes que tener en cuenta que aquí no estamos hablando de la legitimidad de los procesos, sino básicamente de un proceso en el cual el erosionamiento de la base material ha afectado directamente a la base social. Y para entrar un poco hilando más fino, recién a partir del 2014 Venezuela empieza a sentir una profunda crisis económica. Y además vinculada también, uno diría, ¿no? Han caído los precios del petróleo, ahora caen. Los únicos países que han entrado en recesión como producto de la caída del petróleo han sido Venezuela y Ecuador, porque todos los otros países del mundo que producen petróleo, y Venezuela es uno de los países que juegan las grandes ligas, o sea, no es un productor más. Todos los otros países del mundo han creado fondos de estabilización. Inclusive Bolivia ha gestionado un fondo, porque cuando ha venido el proceso de la caída del barril de petróleo, en algún momento la economía no se ha sentido que ha tenido una recesión o una desaceleración tan profunda. Por eso es bueno también decir, cuando mecánicamente se dice Bolivia está camino a Venezuela, yo te diría que Bolivia tiene su propio camino, con muchos errores, pero no el camino venezolano, porque Maduro nunca va a salir a dar un informe económico donde diga nosotros tercer año consecutivo que somos el país que más crece en la región. Venezuela hoy en día es el país que menos crece y el que tiene la mayor cantidad de reservas en el mundo, y por lo tanto es un país inmensamente rico. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Vamos a ver, 3 cosas pueden haber sucedido. Bueno, primero, una gran de todas maneras, cuando dicen nosotros vamos a camino a Venezuela, ahí uno dice, bueno, leamos cuánto le ingresa a Venezuela. Uno ya quisiera estar camino en ese sentido. Y con esto termino. 3 cosas se podrían quizás instalar para el debate. El primero, no es que los fines eran malos, lo que han sido malos son los medios. Venezuela ha gestionado muy mal su economía. 947.000 millones de dólares no es pues poca cosa, o sea, no se puede decir al día de hoy que el imperio estaba detrás de esto, cuando se sabe por datos además del Banco Central venezolano, que por cierto el 2015 ya no da datos, de que ese dinero ha sido suficientemente importante para poder cambiar la base material, diversificar su economía, no destruir su aparato productivo. El segundo punto ha sido la elevada ideologización del modelo económico.
Y el tercero, grandes niveles de desinstitucionalización. Entonces, me voy a quedar ahí como primer pantallazo, querida Susita. Nadia, a ver, vamos a los antichavistas en su momento. Bueno, ya Franklin nos daba más o menos el contexto de Venezuela. Los antichavistas en su momento pidieron la aplicación de la Carta Democrática en la OEA, lo que para el chavismo era considerado como intervencionismo, ¿no? Chávez siempre ha luchado contra esta idea del imperialismo, del intervencionismo en las políticas públicas de cada uno de los países, fundamentalmente el suyo, por supuesto. Entonces, igual, para darle un contexto, un pantallazo a la gente que nos está viendo, yo quisiera que nos puedas explicar de manera muy breve, lógicamente, qué es la Carta Democrática, cómo funciona, se aplica, no se aplica en Venezuela, ¿no es cierto? Cuáles son las votaciones que han sucedido en la OEA, etcétera. Entonces, quisiera que nos expliques ese contexto. Bien, la Carta Democrática Interamericana es un instrumento de la Organización de Estados Americanos que pretende la protección de la democracia en la región. Tiene los lineamientos que los países miembros de la organización consideran son necesarios de la democracia. También tiene procedimientos para actuar en el supuesto o hipotético caso se presentase una dictadura o el bloque o el rompimiento del bloque democrático dentro de la región. Entonces, básicamente es un instrumento de acción para la Organización de Estados Americanos. Quisiera recalcar que esta protección de la democracia es algo subjetiva. ¿Por qué? Porque resulta de que la moral de la organización, los procedimientos de la organización varían de acuerdo a los actores que tienen eventualmente por los distintos gobiernos que los representan. Vale decir de que si en este momento estaríamos en aquel tiempo que estaba Lula en el gobierno, que la teníamos a Cristina, Evo Morales, no se estaría cuestionando si es que en Venezuela se ha roto o no el bloque democrático y el bloque constitucional. Entonces, esa protección de la democracia es subjetiva, varía... Es en función a las fuerzas, digamos, que... Correctamente, y a los intereses, además, de la región. Hemos tenido, como bien dijo Franklin, hemos tenido una época dictatorial, que los Estados Unidos y es bien sabido que han avalado en su momento. Hemos tenido una época de neoliberalismo, hemos tenido la época de los gobiernos del socialismo del siglo XXI y ahora estamos entrando en una suerte de una corriente tal vez que se podría catalogar hasta con tintes fascistoides y no es única y exclusivamente latinoamericana. Podemos nombrar en Grecia Amanecer Dorado, en Francia Marine Le Pen, tenemos a Trump en Estados Unidos, tenemos a Bolsonaro en el Brasil. Entonces la política internacional está cambiando y por lo tanto las directrices y la moral con la que se están manejando los organismos internacionales también está cambiando. A ver, cuéntanos un poco sobre el proceso de la aplicación de la Carta Democrática. Yo recuerdo que cuando se planteó la aplicación de la Carta Democrática hubo un gran debate, incluso aquellos países que parecía que apuntaban a que querían la aplicación de la Carta Democrática, de pronto optaron por el silencio, ¿no? Porque por ahí luego mañana te la aplican a ti, también generas una jurisprudencia. Entonces cuéntanos el caso particular de Venezuela. ¿Qué pasó con la aplicación de la Carta Democrática? Y si en este momento en rigor se podría decir que se está aplicando la Carta Democrática en Venezuela. En rigor. Bueno, a mi criterio y basándome en la resolución del 48 sesión de la Asamblea General de la OEA, donde se aprobó ya la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, pero, a ver, previamente tengo que explicarte algo. Los pasos de aplicación de la Carta Democrática Interamericana primero van desde la diplomacia, pasamos por las sanciones que puedan establecer los estados y terminamos en la expulsión del país al que se está cuestionando si es que hay una ruptura del bloque democrático. Entonces, podría decirse que ahorita estamos en una transición entre el primer y segundo paso en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en Venezuela. O sea, estamos yendo al grupo de las sanciones.
Estamos yendo al grupo de las sanciones. Bien decías en la introducción, tenemos una conminatoria de la Unión Europea para que se llame elecciones. Tenemos embargos en Estados Unidos, tenemos ya bloqueos de algunos países. ¿En qué consisten estas sanciones? Estas sanciones no son de una intervención directa militar. Las sanciones van retiro de embajadas, que ya se está realizando, suspensión de privilegios arancelarios, de embajadas, privilegios arancelarios, de supresión de mercados, donde eventualmente Venezuela puede exportar productos, pero eso no es algo que afecte mucho al país. Nadia, tú nos estás explicando ahora que existe un mecanismo, ¿no? Entonces es todo un procedimiento para que es en el que han acordado los países para decir, bueno, acá hay una vulneración, consideramos que hay una vulneración, por lo tanto pasamos a las sanciones. Perdón, Susi, eso quiero aclararte. En esta asamblea de la OEA se estableció por 19 votos, 4 abstenciones, 4 en contra y 11 abstenciones que en Venezuela se había roto el Estado democrático de derecho. ¿En base a qué? En base a la declaratoria de desacato que hizo el Tribunal Supremo de la Asamblea Nacional. Ahora hay que explicar por qué se declaró a la Asamblea Nacional en desacato. En las elecciones en las que aparece este personaje Guaidó, que ahora se proclama presidente de Venezuela, resulta de que la oposición, como bien dijiste, logra aparentemente conseguir 2/3 de la Asamblea Legislativa, lo cual iba a ser, o la Asamblea Nacional, para nosotros Asamblea Legislativa, lo cual iba a ser un problema a la hora de gobernabilidad para el gobierno de Maduro. Entonces, en las elecciones, el gobierno, los simpatizantes del gobierno de Maduro denuncian algunas irregularidades, compras de votos, y que las han documentado además ante la Corte Electoral y han sido constatadas por la OEA, porque habían miembros observadores, pese a que no se habla del tema, en la provincia de Amazonas. Entonces, ¿qué es lo que manda el Tribunal Supremo? Manda a que se suspenda en esa provincia las elecciones de los que van a ir a representarlos en la Asamblea Legislativa. ¿Qué hace la Asamblea Nacional? Los posesiona. Entonces, el Tribunal Supremo indica que están cometiendo desacato, están yendo contra una sentencia del máximo órgano judicial colegiado de Venezuela. Paralelamente a esto, conforme al artículo 348 de la Constitución venezolana, Maduro llama, dentro de sus atribuciones con el Consejo de Ministros, como lo prevé el artículo 348, convoca a una Asamblea Nacional Constituyente y les da las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional, para nosotros, vuelvo a recalcar, Asamblea Legislativa. Le otorga esas atribuciones y con ellos llama elecciones. En ese interín de que llama elecciones, ya estaban anticipando todos los países miembros de la OEA de que no iban a reconocer el resultado de esas elecciones. Paralelamente a eso, la Asamblea Nacional forma su propio Tribunal Supremo, que ahora se encuentra en el exilio. Cuestionable decisión la de Maduro de llamar a una Asamblea Constituyente, Nacional Constituyente, pero es el mismo artificio jurídico que ha utilizado la Asamblea Nacional para desconocer al gobierno de Maduro. A ver, mira, es interesantísimo todo lo que nos dices, porque justamente todos los elementos, como bien lo describes, que han sido utilizados y objetados por la propia oposición, elementos jurídicos objetados en contra de Maduro, son utilizados por ellos mismos luego para instalar. Correcto. Ahora, y yo de manera muy breve, porque ya me toca con Valeria, que jurídicamente existen pasos, lo decía un poquitito antes y tú lo remarcabas muy bien, en el tema de cómo sancionar a un país, qué mecanismos internacionales los países hemos acordado, y ahí está puesto en la OEA. La propia OEA no ha podido expulsar a Venezuela, ¿no?
no ha alcanzado los votos, etcétera. ¿Cuál es la normativa internacional que le permite a Donald Trump y a otros presidentes de la Europa, por ejemplo, reconocer a Juan Guaidó como presidente y desconocer a Maduro? Es decir, si bien explicas que la OEA no decide su expulsión y hay mecanismos de sanción, ¿cómo es que un país puede adelantarse, bajo qué norma jurídica, ¿no es cierto?, del concierto internacional, lo que los países hemos acordado, ¿no? Y yo agarro y digo, no, acá se acabó y yo reconozco a otro presidente. ¿Bajo qué argumento jurídico esto puede suceder? De manera muy breve, Nadia, por favor. En realidad no existe una potestad para ningún Estado ni organismo internacional de reconocer a un dirigente que se autoproclame presidente de un país. No existe en ninguna normativa, en ningún tratado, en ningún acuerdo internacional, pese a que hay precedentes. Por ejemplo, tenemos en la China de Mao Zedong que no se reconocía al gobierno de Beijing y se reconocía al gobierno de Taiwán. Por ejemplo, Estados Unidos reconocía al gobierno de Taiwán y eso ha sido una crisis que ha durado varios años. No existe. Ahora bien... Ahí nos quedamos. Vuelvo con Valeria. Sí me interesaba saber si existía precedentes. Quiero explicarte ese tema. ¿Cómo lo hicieron? La próxima ronda, okay. Por favor. Estamos... Y Valeria. George Bush padre en los 90 promueve una guerra contra Irak, ¿no? Bajo la justificación de que habría que expandir la democracia. Hoy día mismo Maduro dice que básicamente estaría en la misma situación. ¿Tú crees que se avecina una intervención de ese estilo en nuestra región, una intervención de esas características, en esas condiciones para Venezuela por parte de Estados Unidos? Lamentablemente la respuesta es afirmativa. Lamentablemente estamos en un escenario en el cual las probabilidades de intervención militar específicamente son altas. Por lo cual, obviamente, la situación es crítica. Deberíamos estar en alerta absolutamente todas y todos, porque los resultados de una intervención militar los conocemos. La historia nos lo ha demostrado. Estados Unidos, cuando ha intervenido militarmente el Medio Oriente, cuando ha intervenido militarmente el lugar del planeta al que ha llegado, ha dejado sangre de por medio. Entonces, estamos en un escenario en el cual la intervención militar es una opción muy cerca de la realidad. Hoy día Donald Trump aseveraba que la intervención militar en Venezuela es una opción para resolver la situación que se está viviendo. Recordemos que además Donald Trump hace un par de meses atrás negó reunión a Nicolás Maduro y cuando le preguntaron al respecto dijo que ya existía un joven valiente que estaba más o menos... Disculpen, estoy un poco agripada, que ya estaba más o menos preparado para poder entablar este diálogo en el cual no se saca de las posibilidades de intervención militar. Entonces, es una situación de alerta, sin lugar a dudas. ¿Qué quiere decir intervención militar? Que los muertos los pone el lugar en el cual se dan las intervenciones militares. Esos videos que vemos en redes sociales de Siria, los efectos de la gran migración por el Mediterráneo hacia Europa, están vinculados con la intervención militar. Y felizmente nuestra región no ha sido objetivo de intervención militar de Estados Unidos de la misma manera que lo ha sido Oriente Medio, por ejemplo, en los últimos, vamos a decir, 50 años. A pesar de que Estados Unidos nunca ha abandonado esta práctica del intervencionismo militar, que quiero aclarar que tiene que ir este análisis mucho más allá de la consigna, ¿no? Quienes somos de izquierda, quienes tendemos más al progresismo, lo utilizamos mucho a la hora de la formación de nuestros cuadros, a la hora de leer la historia. Pero esta vez quisiera yo pedirle a la gente que lo miremos más desde un lugar objetivo. Estados Unidos tiene bases militares en todo el mundo, las tiene hoy mismo en Colombia. En Cúcuta, al lado de Venezuela. Exactamente. Las ha tenido en Bolivia hace no más de 15 años atrás. Es una realidad imperante. Sin embargo,
la existencia de bases militares nunca ha llegado, o no quiero decir nunca, más bien en el último tiempo no ha llegado al uso de las armas, digamos, de manera libre, abierta y deliberada por parte de la Armada estadounidense. Estamos muy cerca de que esto suceda. Por otro lado, Valeria, te quiero hacer la otra pregunta. Desde Venezuela también, y los propios venezolanos que no están dentro de Venezuela reclaman la otra parte, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando, una parte es la intervención militar que señalas ahora, pero por otro lado hablan de la profundización de las sanciones económicas, porque en los hechos, Valeria, ¿en qué momento crees que está Estados Unidos con Venezuela? Más allá de esta, digamos, de esta crispación discursiva, de este reconocer, digamos, sin ninguna base jurídica a un presidente autoproclamado, ¿no? Aunque sí con otro tipo de bases, que vamos a hablar en el siguiente bloque. ¿En qué momento real está los Estados Unidos contra Venezuela? Es decir, cuando los venezolanos, cuando Guaidó le pide a Estados Unidos que por favor aplique sanciones económicas más profundas, que le congele las cuentas, que no pague. Entonces, también hay esta otra mirada, que no necesariamente es intervencionismo militar, sino más bien la profundización de una sanción económica. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, el bloqueo económico a Venezuela se viene dando hace muchos años, ¿no? De hecho, la situación crítica que hoy se vive en Venezuela, en gran parte, no vamos a decir en la totalidad, pero se debe al bloqueo económico del cual Venezuela y los venezolanos están siendo hoy mismo objeto. Quiero decir, y decirlo de manera enfática, no es una responsabilidad única. El presidente Nicolás Maduro en su momento, Delcy Rodríguez en su momento han reconocido que en Venezuela hay situaciones que deben resolverse. Sí creo que evidentemente el manejo de la economía no ha sido el perfecto como ha sido en el caso boliviano. Hay un contraste innegable. Sin embargo, el bloqueo económico ha dejado muchas evidencias en el actual estado social en Venezuela. Es decir, no es una noticia nueva, como tampoco es una noticia nueva la crisis en Venezuela. Hoy está fuertemente enfocada y desde un solo punto de vista. Está siendo fuertemente enfocada porque evidentemente ha saltado un elemento que estaba antes sin calcularse en el escenario internacional. Guaidó, actual presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclama presidente de Venezuela. Y aquí quiero hacer una precisión que me parece fundamental, suscita para el análisis. El argumento casi generalizado de mandatarios, políticos, medios de comunicación para desconocer a Nicolás Maduro son las elecciones y el sistema electoral, básicamente, del cual en mayo del año pasado Maduro ha sido escogido presidente por una gestión más. Pero lo que se olvida el análisis a este nivel es que el ahora autoproclamado Guaidó, presidente de Venezuela, viene de ese mismo sistema. Es decir, es el mismo padrón que ha escogido a Nicolás Maduro el que ha votado por Guaidó a la Asamblea Nacional. Y es la misma objeción de la que nos contaba Nadia, ¿no es cierto? Que también, es que ahí también hay muchos elementos, hay mucha propaganda, lo decía Franklin, a favor, en contra. Hay muchos elementos de Venezuela que nos faltan profundizar en el análisis más allá de los cariños que uno pueda tener o no a ese país. Me tengo que ir a un corte, pero voy a volver contigo en una ronda. Valeria, vamos a empezar contigo, quédese en esta casa, no es hotel. Valeria, volvemos contigo para no dejar suelta la idea de tu última intervención. Ahora mismo Venezuela tiene tufo intervencionismo, tiene tufo a ilegalidad, pero también lo cierto que en Venezuela existe carencia, existe hambre, existe gente que está migrando, ¿no es cierto?
Y ese está siendo el justificativo que están utilizando los países para hacer lo que están haciendo, ¿no es cierto? Es decir, no tienen una base legal, pero pareciera que hay una base moral, digamos, ¿no? Es ahí a donde se apunta. La pregunta, Valeria, ¿por qué el chavismo no ha podido revertir esto que se viene advirtiendo desde ya hace unos años atrás y evitarle esta situación al país, digamos, desde... Tú, no es secreto para nadie, por favor, eres diputada, tú eres militante, desde la mirada de una militante, desde una mirada que una masista, que puede tener relaciones con un chavista, es decir, desde la autocrítica, digamos, ¿no? ¿Qué se ha hecho mal en Venezuela? Creo que es una respuesta amplia esa. Sin embargo, y hay que partir de algo que decía en el anterior bloque, Maduro y las altas autoridades del PSUV lo han reconocido. Han reconocido que hay problemas estructurales vinculados, muchos de ellos a las carencias, uno muy fuerte de migración, un plan de retorno digno se ha activado en Venezuela para intentar resolver esto. Está claro que suficiente no es. Sin embargo, creo yo que este escenario que lo ha vivido Cuba en los 90s de alguna manera, obviamente con los contrastes que deben marcarse, es un escenario que está muy vinculado a esto que hablábamos respecto al bloqueo económico. Sin embargo, también a ciertas críticas que se las ha hecho incluso a nivel técnico en Bolivia, Luis Arce en algún momento lo hizo, al modelo económico venezolano. Hugo Chávez en el primer tiempo del gobierno se esforzó demasiado por resolver las carencias sociales y por reducir brechas, ¿no? Se esforzó demasiado. Y faltó, evidentemente, algo que, por ejemplo, en Bolivia se ha previsto de alguna manera, que es la reactivación del mercado interno a través de la industrialización de las materias primas. No se puede negar que Venezuela es un país que depende mucho hoy mismo del petróleo y de los commodities, por lo tanto. Y es básicamente importador, ¿no? No ha podido desarrollar una industria propia tampoco. Así es. Venezuela hoy mismo es el país con la mayor reserva de petróleo del mundo, lo cual ha hecho que su economía se construya en torno a esto. El 18.3% del petróleo del mundo está en Venezuela como el primer país con la mayor cantidad de petróleo. Detrás de él están Arabia Saudita, Irak, Libia, la misma Rusia. En fin, es sin dudas un lugar, tú lo decías al iniciar el programa, Susi, muy rico y en el cual no solamente se están debatiendo en el concierto internacional posiciones ideológicas, se está debatiendo dinero, se están debatiendo finanzas. Al respecto de, y sí, me interesa hacer este contraste de la crisis humanitaria que se ha denominado que se está viviendo en Venezuela, creo yo que esto tiene que evaluarse, tiene que criticarse al interior del PSUV, se lo está haciendo, hay iniciativas para hacerlo. Sin embargo, lo que reclamo yo como militante, y de manera muy cortita, es la diferencia, el lente diferente con el que se mira la situación. Hoy Juan Manuel Carc hizo un post en Facebook en el cual comparaba cómo el Clarín de Argentina calificaba de la siguiente manera esta noticia: el régimen de Nicolás Maduro, comer de la basura, el drama del hambre en Venezuela. Días después, el Clarín en la Argentina titula: Pasiones argentinas, la decencia de los que buscan entre la basura. Es decir, en un lado es decencia de la gente que busca en la basura y en el otro es el drama del hambre, pero es la misma situación. Nadia, para no dejar con la idea colgando de lo anterior, primera vez que se da un presidente reconocido en el concierto internacional, pero no con todos los instrumentos, digamos, para ejercer la presidencia dentro. Es la primera vez que se da dos presidentes en un mismo país. En realidad no es primera vez. Hay una suerte de inmunidad y privilegios que gozan los organismos internacionales. Está establecido así en los distintos tratados, en los tratados de tratados, en la misma Carta de Organización de los Estados Americanos y demás. Estados Unidos
ya ha incurrido en esto de reconocer a otro presidente por su voluntad, llamémoslo hasta ilegítimo, porque habiendo otro presidente elegido democráticamente, viene a ser un presidente ilegítimo hasta que no se le reconozca legalidad jurídica. Entonces, Estados Unidos ya en 2002 reconoció al que intentó dar el golpe de Estado en Venezuela. Duró 2 días, duró ese reconocimiento. Te decía antes, en el gobierno en la China de Mao Zedong también duró décadas. En Honduras intervino Estados Unidos, se aplicó la Carta Democrática Interamericana. Al principio se pensó de que no hubo intervención estadounidense, pero luego se ventilaron algunos documentos desclasificados y la misma Hillary Clinton en uno de sus libros aceptó que ella ordenó que se derroque al presidente de Honduras y hay muchos otros precedentes al respecto, pero como organismo, Naciones Unidas, OEA, no tienen esa facultad, son libertades que se toman los estados dentro de esa llamada que te dije entre comillas, protección a la democracia que ellos se atribuyen que es su responsabilidad. Interesantísimo. Franklin Guaidó. Pareciera que actúa más a nombre de los Estados Unidos que a nombre de la propia oposición venezolana. Hemos leído muchas críticas que le ha hecho la propia oposición venezolana. Hoy día Guaidó casi que, bueno, oye un ratito, tú eres un aparecido, yo vengo peleando hace 20 años atrás, ¿no es cierto? Entonces, ¿no te da la sensación, porque ya lo hemos visto alguna vez en Venezuela, que Guaidó, al estar muy pendiente del amparo, digamos, de los Estados Unidos, no así de construir, digamos, algunas o construir mejores alianzas, digamos, al interior de la propia Venezuela? En la oposición, ¿no existe la posibilidad de que esta oposición termine en una franca división, como ya lo hemos visto, y Guaidó termine desinflándose? Porque también hemos visto en otros momentos dentro de estos 20 años, mucho impulso que dio Estados Unidos, mucho impulso de otros países en otros momentos, ¿no es cierto? Pero, digamos, a fuerza del cansancio y a fuerza de ver que no existía una cohesión al interior, pues se ha desinflado. Es probable que eso suceda en la oposición. La oposición es muy errática en Venezuela y ha tenido momentos de implosión. El ejercicio de la mesa de unidad democrática al final ha implosionado también por divergencia de criterios y de intereses y de egos y liderazgos también que estaban en disputa, con lo cual yo no descartaría que suceda algo que tú mencionas. Ahora bien, con respecto a la autoproclamación de Guaidó, Guaidó no es que se autoproclama, la Constitución así lo establece. El primero se basa en el artículo 350 y en el artículo 233. El artículo 350 de la Constitución venezolana es bien determinante. Dice que la ciudadanía no reconocerá a aquellos gobiernos que desconozcan o que atropellen los derechos humanos. Lo puedo hasta leer, porque me gustaría, es muy cortito. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contrarie los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Fíjate, Guaidó podría entrar en desacato porque también esto no es una cuestión de acción u omisión. Puedes tener tanto problema por acción como puedes tener problema por omisión. Entonces, ¿qué dice la Constitución venezolana en este caso? Que ante el vacío de poder, el presidente de la Asamblea Legislativa tiene que asumir, la Asamblea Nacional, en el caso de Venezuela, según nomenclatura. Pero vayamos un poco al contexto. Maduro, para empezar, no ha dado viabilidad al referéndum revocatorio que estaba planificado en su momento y que también forma parte de la Constitución venezolana. Es más, levantaron los estándares de exigencia de manera que hacían que 20% del padrón en cada provincia tenía que ser como base para lograr activar recién el referéndum revocatorio. No lo hizo ni el año que tenía que hacerse ni el subsiguiente, donde se podía dar la sustitución de un cambio de gobierno en general. Esa hubiera sido una salida democrática. Finalmente, si Maduro tenía apoyo de su pueblo, hubiera ganado el referéndum revocatorio.
Después Maduro ha suspendido las elecciones subnacionales. Es como si aquí en Bolivia se le ocurriera a nuestro presidente decir, las elecciones subnacionales no van a ser según fecha de calendario electoral, van a ser cuando, y lo deja colgando, y de pronto agarra y dice, va a ser en tal fecha. Y finalmente la Asamblea Constituyente es un ejercicio ¿para qué? Para solapar a la Asamblea Nacional, porque no es que la Asamblea Constituyente tenga el objetivo de reformar la Constitución, porque finalmente ¿para qué es la Asamblea Constituyente? Para reformar la Constitución, y la Constitución es la Constitución de Chávez, que todavía es una Constitución bastante joven. Entonces, indudablemente que los elementos en este momento en Venezuela no están completamente configurados con una claridad meridiana que se pueda decir que Guaidó es la fiel representación de la oposición. Es un mecanismo que se ha empleado, y aquí viene el reconocimiento de los otros países del mundo. ¿Qué están reconociendo? Una figura constitucional, y están desconociendo que la elección que ha hecho Nicolás Maduro no ha cumplido los mínimos estándares democráticos. Inhabilita a adversarios, presos otros adversarios. Entonces, tiene que haber algún momento en que la racionalidad ya nos permita ver de que aquí no se puede seguir desconociendo y solamente pensar que Estados Unidos es el único abanderado de esta debacle. Hoy por hoy la Unión Europea, donde hay muchos gobiernos progresistas, está por la labor de pedirle a Maduro una transición con elecciones. Tampoco le están diciendo, sálgase usted, señor, y entre a la oposición. Probablemente los chavistas podrían volver a ganar, siempre y cuando sean elecciones limpias. Ya no solamente es Estados Unidos, el Grupo de Lima. Es indudable también que el péndulo ideológico ha virado. Claro. Ahora el contexto es completamente diferente. Pero además, el Foro de Sao Paulo está fuertemente debilitado porque esa construcción entre Castro y Lula y Chávez ahora está duramente perforada o fracturada, porque para empezar, Lula ya está fuera de juego, por lo menos de momento. Chávez no existe, Maduro no es Chávez, nunca ha tenido ni el carisma, ni la sagacidad, ni el ímpetu, ni el peso específico de Chávez. Y también tienes ahora un cerco prácticamente que está generando. Una cosa más, yo creo que es una guerra psicológica este tema de la solución militar. Más bien yo coincido contigo en que Estados Unidos, que es un país de doble rasero, porque cuando Estados Unidos te da la venia, yo creo que no hay que alegrarse tanto, ¿no? Porque por un lado enarbola las democracias, defiende teocracias en Medio Oriente, financia tiranías en el África, sí. Y cuando le conviene hace aquí. Entonces no es el referente precisamente para que nos diga usted se comporta bien o se comporta mal. Pero como tiene doble rasero, porque para Estados Unidos el interés de la democracia no es precisamente lo más importante, es el interés geopolítico, geoestratégico, económico, militar. Entonces, claro, pero siempre Estados Unidos ha estado fustigando y hostigando a Venezuela, pero nunca han dejado de hacer grandes negocios. Entonces, ¿por qué ahora verdaderamente el régimen de Maduro está en retroceso y está en franca caída? Porque se le ha quitado lo más importante. El 96% de las exportaciones de Venezuela es el petróleo. O sea, en toda la época progresista no han diversificado nada. Y eso ya no es culpa de Estados Unidos. Entonces, la dependencia es absolutamente petrolera. Y como eso sucede, entonces ahora Estados Unidos recién ha dado un golpe letal, porque las otras eran congelamiento de cuentas a estos, al otro. No, ahora le ha congelado Citgo, le va a dejar de comprar y vender, y eso significa 40% o casi 70% de los ingresos líquidos que tiene Venezuela. Asfixia económica. Y la parte militar puede ser una disuasión psicológica, pero es verdad, no se puede descartar que también se podría dar esa alternativa. Valeria, un general de la Fuerza Aérea, un general activo, desconoce a Maduro, reconoce a Guaidó. Muchos toman esto como una señal. ¿Qué significa desde tu análisis? Bueno, primero es muy importante resaltar lo que decía Nadia anteriormente. Esto, con contrastes, con menos intensidad, se ha visto ya en Venezuela. Generales venezolanos de la Armada venezolana han hecho este ejercicio anteriormente.
Diplomáticos venezolanos han hecho este ejercicio anteriormente al salir de sus carteras, en fin, o sea, no es la primera vez que se están registrando estos tipos de elementos, no es la primera crisis profunda que atraviesa el chavismo en Venezuela. Sin embargo, hoy hay un elemento que hace que todo esto varíe, y ese elemento es de alguna manera el concierto internacional, ¿no? Y ahí hay que preguntarse bien, ¿por qué está reaccionando así el concierto internacional en general? Por supuesto, haciendo las salvedades y los contrastes que, por ejemplo, ha posicionado con mucha fuerza Andrés Manuel López Obrador, incluso en un diálogo de primeros mandatarios con Pedro Sánchez, donde le dice, no, jefe de gobierno, me disculpa, pero los mexicanos creemos en la soberanía. Uruguay, que plantea el diálogo de manera oficial y reconoce a Nicolás Maduro. El Vaticano, que no solamente es un Estado, sino es una posición, digamos, hasta ético-moral con mucha fuerza en el concierto internacional, reconoce a Nicolás Maduro como el presidente. Bolivia está dentro de este conjunto de estados y de posiciones diplomáticas que en el último tiempo se han visto bien fortalecidas, reconociendo a Nicolás Maduro como presidente. Y evidentemente hay un escenario, digamos, un poco más complejo en ese sentido en la comunidad internacional. Sin embargo, lo que no puedo dejar de decir es que la interpretación que hace Franklin, si me permites muy brevemente, creo que es parte de un artilugio jurídico, porque tal como tú has leído, Franklin, ese artículo, él mismo sirve para desconocer los actos de Guaidó. Ese mismo artículo sirve para desconocer la autoproclamación, que vale recalcar que es una autoproclamación, ¿no? Sí, o sea, podría ser. O sea, es él quien se ha nombrado presidente. No ha sido una sesión de la Asamblea Nacional, claramente no podría darse aquello. Voy a volver a decir lo que dije anteriormente, que me parece fundamental para el debate. No se reconoce a Maduro porque viene, dice, de un sistema electoral, dicen quienes no lo reconocen, un sistema electoral fraudulento, que es el mismo sistema electoral que le ha dado un curul a Guaidó en su momento. Y que ha tenido críticas también desde los organismos internacionales, como es el caso de la OEA, en esa propia elección. Evidentemente. Sin embargo, hay otro elemento que es muy interesante. Los distintos informes sobre padrones electorales, incluido el de la OEA, han determinado que el padrón electoral y el sistema electoral venezolano es el más confiable de la región. Ese es un dato no menor, que a mí me parece, bueno, fundamental. Y finalmente, esto es muy importante decirlo, Susana, hoy Venezuela contiene un 40% de chavismo puro y duro. Esa es una realidad. Así como es una realidad que hay carencias, que hay agio y especulación en el mercado, que la Asamblea Legislativa, el Parlamento, vale decir, está cerrado, en fin, otros elementos que hacen a la crisis, es una realidad que hay un 40% más o menos de chavismo puro y duro en Venezuela. Es decir, si seguimos ahondando la crisis desde los escenarios internacionales, me refiero a todos como parte de la comunidad internacional, vamos a tener que cargar en nuestras espaldas con este 40% que además es muy movilizado, que es muy ideologizado en las calles, seguramente al estilo de lo que ha sucedido en Medio Oriente, ¿no? O lo que viene sucediendo en Medio Oriente. Ojalá que no sea así. Nadia, lo ha señalado Valeria, países de la región están respaldando a Maduro, pero no son la mayoría. Bolivia entre aquellos. Desde tu lectura, estratégicamente, ¿cómo le convendría a Bolivia posicionarse frente a Venezuela? Más cercana quizás a la posición de México y de Uruguay. Es que no se trata de una conveniencia, más allá, como decía Valeria, más allá de que simpatices o discrepes con el chavismo, se trata de lo que en derecho corresponde. En derecho, constitucionalmente y por los tratados internacionales, por la misma Carta de las Naciones Unidas, tenemos que respetar la soberanía de los estados, la autodeterminación de los pueblos, la independencia jurídica. Discrepo de lo que dice Franklin en ese artículo que menciona que el pueblo venezolano no puede reconocer un gobierno dictatorial que cometa crímenes de lesa humanidad y demás.
Hay que considerar que cuando Venezuela apoyó, cuando Estados Unidos invadió República Dominicana para derrocar a Juan Bosch, avalado por la OEA, hubieron muchísimas muertes, en primer lugar. En segundo lugar, vámonos a nuestra realidad. Tenemos el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada, procesado ¿dónde? En un tribunal estadounidense. ¿Qué es lo que ha declarado ese tribunal estadounidense? Que eran acciones necesarias para restablecer el orden del Estado. Entonces, de un ciudadano estadounidense que gobierna en otro país y que lleva todo su dinero a Estados Unidos, son acciones necesarias para restablecer el orden, pero las acciones que toma un gobierno elegido por su propio pueblo no son necesarias para restablecer el orden, son crímenes de lesa humanidad. Entonces, nuevamente entra el tema de la moral. Hablaba Valeria el tema de toda la cobertura internacional que se está haciendo al tema de Venezuela. Era similar a la cobertura que se hacía en el gobierno de Cristina. Se ha establecido porcentualmente de que la crisis ha subido bastante en la Argentina, pero ya nadie habla de la Argentina. Hablan de la dignidad de la gente que busca en la basura y demás en la Argentina. O la moda de vivir hablan, en 20 metros cuadrados, ¿no? O sea, romantizan la pobreza en la Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina ya es parte del bloque político que está surgiendo en la región. Ahora, otra cosa en la que discrepo con Franklin es su interpretación del artículo 233 de la Constitución Política de Venezuela. Dice textualmente el artículo: serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República su muerte, su renuncia, su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad físico-mental certificado por la Junta Médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia, el abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato. Del penúltimo presupuesto que le faculta la Constitución es que se agarre la Asamblea Nacional. Dice, abandonó el cargo. ¿Cuándo? Cuando estaba en una gira por los países del OPEP, productores de petróleo, productores y exportadores de petróleo, estaba buscando estabilizar los precios del petróleo. ¿Por qué? La crisis en Venezuela en gran parte se debe a la caída de los precios de petróleo. ¿Por qué Venezuela, siendo uno de los países con mayores reservas de petróleo, no está estable como los otros países pese a esta crisis? Porque sus costos de producción son mucho más altos que el de la mayoría de los otros países. Entonces Venezuela el presidente venezolano estaba en representación de su Estado y ellos lo han tomado eso como abandono del cargo. Y por eso se agarran del artículo 233 para autoproclamarse presidente ante una manifestación, ni siquiera juramentado ante una institución legalmente reconocida. A ver, si me permites, querida Susi, por alusión. Por alusión. No es mi interpretación, Nadia. Es la fundamentación jurídica que ha empleado Guaidó para autoproclamarse, como ustedes dicen, presidente encargado. No es mi interpretación. Son los artículos que fundamentan jurídicamente por qué ha surgido esta autoproclamación. Yo los he leído en función de esa fundamentación jurídica. Yo no he hecho ninguna interpretación. Ahora bien, ¿por qué PDVSA le va mal? PDVSA le va mal porque ha perdido la mayor parte de su capital humano altamente cualificado. Y durante este tiempo, 4.1 millones de venezolanos han salido de Venezuela. Pero no han salido solamente personas pobres, han salido personas, el capital humano más rico. Lo que tiene pues más importante un país es su capital humano. O sea, los mejores profesionales en gran medida se han salido y muchos venezolanos se han ido con sus capitales. No es que todos los venezolanos están por el mundo buscando trabajo, también se han ido con su dinero. Entonces, ha perdido capital humano y ha perdido también capital económico. Y PDVSA en este último tiempo tiene un rendimiento de producción 1/3 de lo que era en 1998, que es el hito donde entró Hugo Chávez, para hacer una comparación del antes y después. Entonces, hay problemas estructurales y es bueno que lo haya dicho Valeria, de que ese artículo también podría funcionar en el caso de Guaidó, pero por supuesto, porque esto ya no es una lucha o ya no es una confrontación, ni es un problema eminentemente jurídico. Y además, el problema de Venezuela ya ha dejado de ser un problema de Venezuela. El problema de Venezuela ya es un problema de tensión global, pues está metida la Unión Europea, está el Grupo de Lima, de toda la región, está Estados Unidos, Asia se está
tibiamente manifestando, y Japón ya está dando señales de que no está apoyando, o mejor dicho, que va a apoyar a Guaidó. Entonces, hay una corriente de opinión que se está suscitando a nivel global de desconocer a Maduro y de reconocer a Guaidó. Pueden haber Ahora, todas las fundamentaciones jurídicas. En eso, Franklin, digamos, tú tienes razón. Es esa cuestión de que se ha interpretado de esa manera, pero nadie también tiene razón. Es decir, no hay base legal para hacerlo de esa manera, aunque uno lo pueda decir. ¿Qué significa esto, Franklin, como antecedente en el contexto internacional? Es decir, más allá de que podamos entrar aquí en un debate jurídico, no tal artículo, que no sé qué, creo que no es el fondo, digamos, ¿no? Sino que también qué mensaje, ¿no?, se está mandando, ¿no? Funesto. Porque ¿qué tal mañana yo tengo una corriente ideológica favorable, ¿no?, en los organismos internacionales, ¿no? Me parece que mi presidente, ¿no?, y utilizo un artilugio jurídico, porque lo que hay es la utilización de artilugios jurídicos, ¿no es cierto? A ver, en esa tu línea. ¿Qué mensaje, no es cierto? Tanto que nos ha costado, tanta plata que nos cuestan además los organismos internacionales, tanto dinero que nos cuesta la paz en el mundo, ¿no es cierto? ¿Qué mensaje también estamos mandando en ese contexto? Eso tiene una doble vía de análisis. Para empezar, es funesto. O sea, obviamente nadie por principio puede estar de acuerdo en una invasión o en una interferencia de un Estado sobre otro Estado. Por principio, eso no, uno no puede decir, estoy de acuerdo con eso. No puedes Pero lo negar están eso. diciendo, ¿no? Muchos Obviamente mandatarios. hay una corriente de opinión, qué pena, que dice que lamentablemente la única solución además es militar. Esa corriente de opinión está calando fuerte y Valeria lo acaba de decir hace un momento, que ella ve que esa alternativa o esa opción es muy posible. Yo no creo que sea tan posible. Ojalá que no sea. El Ojalá, vicepresidente de ojalá que no Brasil sea. ha manifestado que Pero el paso para tú el sabes, golpe Valeria, está que muy cerca. muchas cosas se dicen. Trump ha dicho muchas cosas y todavía no ha podido decir ni la tercera parte de lo Yo que creo ha que hecho. las está cumpliendo. Pero muchas de ojalá aquellas, que no. Ahora fíjate, eso es un punto, el principio, es decir, nadie puede. El otro principio, ningún gobierno puede a título de soberanía saltarse las normas de su país y violar los derechos humanos. O sea, tampoco podemos hacer apología del delito. Hoy por hoy está claramente demostrado que el gobierno de Maduro es un gobierno que ha entrado en un profundo proceso de represión, de violación de derechos humanos, y eso ya no puede ser, pues, como dicen unos, todo está normal, no está pasando. Está pasando, Venezuela está sufriendo. Ese pueblo no está clamando democracia hoy en día, está clamando libertad, porque antes de la democracia primero necesitan liberarse. Y esta corriente de opinión global está precisamente en la línea de que vengan a salvarnos, y eso supone una clara interferencia y violación a la soberanía. Pero esos son los dos, la doble vía del análisis. Permítame el derecho a dúplica de esta situación. Resulta de que ningún ciudadano tiene la autoridad jurídica para interpretar las leyes a su antojo. Tiene que ser un cuerpo jurídico colegiado el que interprete si es que es adecuada o no la aplicación de cierta norma. Ellos se fundan, evidentemente, Guaidó hizo su propia interpretación y también se funda en la interpretación que hizo el Tribunal Supremo en el exilio. Pero recapitulando lo que había comentado antes de antecedentes, este Tribunal Supremo se conforma una vez declarada la Asamblea Nacional en desacato. Por lo tanto, todas sus resoluciones carecen de eficacia jurídica, carecen de legalidad. Ahora, bien, no es que se ha pretendido anular la Asamblea Nacional. Si es que ellos retrocedían en sus pasos y les quitaban la posesión que les habían hecho estos 3 diputados, se celebraban nuevas elecciones en esa provincia, se le restituía a la Asamblea Nacional todas sus competencias, terminaba esta situación de desacato en la que están incurriendo. Lo que pasa es que no han querido jugar el juego de la democracia que ha impuesto, tal vez en algunos aspectos hasta cuestionablemente, el gobierno y el Tribunal Supremo Electoral. No lo vamos a negar tampoco. No han querido jugar esos juegos de la democracia que se han prestado. Por ejemplo, se llaman unas elecciones
¿Y qué pasa? Ellos convocan al pueblo a no votar. Evidentemente se anularon a 3 candidatos potenciales de la oposición. Sí. Pero ¿acaso no es la intención sacar al régimen de Maduro? ¿No sirven los otros que había en concurso? ¿No podía sumarse toda la oposición si es que es tan orgánica, tan organizada y votar por cualquier persona para que sea presidente? Si es que ahora Guaidó no sirve, en su época era Leopoldo. Ahora, en su época era López, perdón. Ahora Guaidó no sirve para presidente. Entonces, si cualquiera no sirve para sacar a Maduro, ¿por qué no votar todos por cualquier opción que no sea Maduro bajo esas reglas, bajo esa elección? Valga decir y recalcar lo que dijo, repetir lo que dijo Valeria, de que tienen uno de los mejores sistemas electorales, lo tiene Estados Unidos, lo tiene Venezuela. Entonces, es subjetivo. Ahora bien, dicen de que ya no es una cuestión de jurídica interna de los estados. Antes yo mencionaba el tema de la moral con la que se manejan los organismos internacionales y que depende mucho de las personas que están ahí en los organismos internacionales y lamentablemente tienen una inmunidad como para no someter a una compulsa sus decisiones. Ahora bien, ellos han comenzado con consultas y con procesos, pero no esperan las resoluciones. No es culpa del Estado de que los trámites ante las Cortes Interamericanas tarden tanto. Es un problema de la organización. Entonces, ellos recurren a las acciones de hecho, dejando de lado el resultado que pudieran tener las acciones de derecho. Susana, Otro aspecto, perdón, déjenme terminar. Tengo que ir, es que son los tiempos televisivos lamentablemente cortos. Después, por favor. Me tengo que ir a un corte y volvemos ya básicamente con las conclusiones. Oh. Valeria, nos habíamos quedado sin una intervención tuya. Adelante con esa intervención y una conclusión de 1 minuto. Lo primero es que creo que el debate no es jurídico desde ningún punto de vista. Creo que ahora mismo estamos ante una situación en la cual el debate tiene que ser hasta humano. Estando en una posible situación de invasión militar, hay que reaccionar de manera correcta. Lo segundo que tengo que decir es que evidentemente voy a recalcar, y cito a Maduro, cito a Delcy Rodríguez, en Venezuela hay cosas que resolver, hay que tomar determinaciones y es la posición del Estado boliviano, uruguayo, mexicano, en fin, resuelvan los asuntos. Pero Venezuela no es el único lugar en el cual se están dando estas crisis. Miremos la región Franklin. ¿Qué está pasando con Argentina? ¿Qué está pasando con las migraciones de Guatemala? ¿Qué está pasando con la represión en Honduras? O sea, todo es mirar a Venezuela, porque Venezuela es el mayor reservorio de petróleo del mundo. No por Maduro, no por el PSUV, porque es la mayor reserva de petróleo del mundo. En tercer lugar, creo que definitivamente lo que corresponde hoy es mirar que la comunidad internacional no marque jurisprudencia, ya no solo para echar en el agua esto que tú decías, el presupuesto que el mundo se gasta en reservar la paz, sino para olvidar la cantidad de vidas y de sangre que corrió para que exista un régimen mayoritario en el mundo que se llama democracia. La democracia viene de las urnas. Le guste o no le guste a la gente, Maduro ha sido escogido en las urnas. Son los venezolanos, a través de sus propios mecanismos de diálogo, quienes tendrán que resolver su situación interna. Ese es el llamamiento que ha hecho el Estado Plurinacional de Bolivia de manera oficial, más allá, digamos, de ciertos contrastes político-ideológicos que hacen a nuestra afinidad. Y bueno, finalmente... La postura nacional, Valeria, en calidad de diputada, te lo pregunto ahora, ¿no? Es... Gringo González, nuestro embajador en la OEA, la ha manifestado en la última votación en la que, por cierto, a pesar del control en términos personales ha hecho el secretario de Estado en la OEA y ha ganado el diálogo. En esa votación, el Gringo González ha establecido la posición del Estado boliviano. Los presidentes vienen de las urnas. No es posible que la comunidad internacional, que además se compone por posiciones político-ideológicas subjetivas, determine el futuro de un país. Es decir, a ver, Pedro Sánchez tiene un partido político, Piñera tiene un partido político, tienen ideologías, no vienen del Espíritu Santo. Sus posiciones y sus reconocimientos también están vinculados con
su visión del mundo, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, finalmente creo que la posición del Estado Plurinacional de Bolivia tiene que sostenerse. Ojalá que logre irradiar como lo ha logrado en otras situaciones políticas. Es lo que estamos esperando. Y bueno, para terminar, que también es la despedida del programa, aprovecho para agradecerle al panel y para felicitarte, Susi, porque el martes estás de cumpleaños. Ay, muchas gracias. Esperemos que nos acompañes por más años en esta casa, no es hotel, el programa de mayor alcance en debate político, sin dudas. Gracias a ti. Gracias, Valeria, me has hecho avergonzar. Nadia, a modo de conclusión, un minutito. Pienso de que sí, esto tiene que irse por la base de derecho. No podemos dejar al deseo de tal vez combatir una ideología política por cualquier medio. Bien Maquiavelo describe sobre El Príncipe algunos comportamientos inmorales, incluso el sacrificio de algunas personas para lograr algunos objetivos. Si es que se va a considerar inmoral algunos recursos a los que ha accedido Maduro, es igualmente de inmoral que se pida la aplicación de la Carta Interamericana Democrática Interamericana, que en sus sanciones primeramente afecta, ahoga al pueblo psicológicamente, económicamente y posteriormente recién desestabiliza el gobierno. Yo considero que es bastante inmoral que los mismos conciudadanos pidan represión para su pueblo, o sea, al pueblo castigo, pero le pido su voto. Entonces, por ahí me resulta un poco inmoral. Y por otra parte, creo que la solución a este conflicto podría darse desde dos puntos. Uno, restablecerle sus competencias para que vuelva a haber equilibrio de poderes en la Asamblea Nacional. Sería un buen paso que podría dar en retroceso de lo que ya ha hecho Maduro, pero en ese afán de lograr... cerrar la constituyente, restituir la Asamblea Nacional y generas un equilibrio. Pero de acuerdo al acuerdo sobre privilegios e inmunidades de los órganos de los estados americanos, en su artículo 2, 13, 14 y 15, contemplan la posibilidad de que la Organización de Estados Americanos renuncie a su inmunidad. ¿Por qué no se someten a la Corte Internacional de Justicia en todas sus resoluciones para ver si están conforme a derecho y conforme a sus competencias, para ver si es que Maduro es el equivocado o son ellos que están actuando conforme a su ideología política? Para mí serían dos buenas soluciones para apaciguar un poco lo que se viene y evitar una guerra civil, como bien se ha mencionado. Gracias, Nadia, por haber estado esta noche con nosotros en esta Casa No es Hotel. A ti, un privilegio. Ojalá que sea la primera de muchas invitaciones. Gracias. Franklin, para cerrar, un minutito. A ver, como dice Nietzsche, más allá del bien y del mal está la realidad. La realidad es que en Venezuela hay una crisis muy profunda y que este tema ya no es un problema solamente de Venezuela. A diferencia de las otras crisis que han habido durante todo este tiempo, esta es absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque ahora es el contexto internacional que ha tomado acciones. Y estas acciones hacen que el gobierno de Maduro, además de la crisis, el contexto internacional está generando una presión, la variable militar no está descartada y por lo tanto, ¿qué se quiere para ese pueblo? Elecciones. Pero elecciones que cumplan estándares mínimos democráticos donde realmente se pueda llevar adelante el respeto y la expresión genuina de la población venezolana. En Venezuela, en este momento, no hay garantías ni libertades. Y además está duramente cuestionada por temas de derechos humanos. Entonces, algún rato tenemos que, yo creo que hacer un poco más de eco y no ser tan leguleyescos ni tan técnicos, sino también ver. Y porque este tema finalmente no se puede conocer de los medios de comunicación, es bueno explorar con los mismos venezolanos. Y entonces, durante más de un año yo estoy haciendo el ejercicio de comunicarme con venezolanos, ver venezolanos, en fin. Además que hasta venezolanos tenemos acá. Entonces, lo que queremos nosotros, yo creo que todos, primero que no haya una intervención militar. Eso sería peor. Eso no sería una solución. Va a ser peor y el pueblo va a ir... Yo creo que básicamente todos los países, bien lo ha señalado también Valeria, Nadia, de restitución de poderes y todo aquello. Creo que todos están apuntando a una situación de paz. Creo que nadie está de acuerdo con un pacto político para una transición. Ya te digo, en este momento quizás Nadia es muy... técnica en este tema y obviamente así tiene que ser desde una mirada del derecho. No puedes andar con medias tintas.
Pero como ha dejado de ser un tema eminentemente jurídico, tú sabes, cuando el tema jurídico no funciona, viene el acuerdo político. Y finalmente tendrá que haber un acuerdo político para salir por una solución de paz. Claro, absolutamente de acuerdo, aunque también ahí está en el tema de los acuerdos políticos. Los acuerdos políticos son ceder, fundamentalmente, ¿no? Bueno. No es, bueno, tú no me gustas, tú te retiras, ¿no? Entonces, Bueno, antes de ahí- que me despidas, quiero felicitarte también por tu cumpleaños. Me encanta siempre estar en tu programa y ha sido un gusto estar con Adi y con Valeria. A mí también me da mucho gusto que hayas estado acá. Gracias Franklin, gracias Valeria, gracias Nadia. A ti las gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta casa, nuestro hotel. Definitivamente este tema ha quedado absolutamente abierto. Creo que hemos intentado resolver algunas dudas, pero creo que no existe ninguna, incluso posición política, la más radical, que apoye una intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. No se olviden que si eso sucedería, los muertos solo los pone Venezuela. Y yo creo que no podemos estar de acuerdo con que el pueblo venezolano sufra sangre. Eso está absolutamente descartado. Tenemos clara la posición de Bolivia, que apunta al respeto, al diálogo. Existen otro tipo de posturas, las vamos a ir analizando, vamos a estar atentos a qué es lo que sucede mañana con Venezuela, ¿no es cierto? Mañana la Unión Europea ha marcado ciertos tiempos, también apuntando al diálogo, así que estamos atentos. Quédese con la programación de ATV, conmigo hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos.